Presentar el primer tema de la rueda de Dama, que les presento un poco Marilú. Nuestra agenda va a ser esta, les voy a contar un poco, es una introducción. Si aquí hay alguien que conozca mucho del tema, seguramente me podrá ayudar con los conceptos que ve aquí. Es una introducción, es un tema introductorio para todos aquellos que no conocen nada de Dama, es un tema básico, digamos. Les voy a contar una pequeña analogía de lo que es el gobierno de datos, un diagrama de contexto, la importancia que tiene el gobierno de datos, algunos motivadores para este tema de gobierno de datos, algo que yo le llamo el iceberg de la gestión de los datos, beneficios y algunas guías. Mucho de lo que les voy a platicar se basa en este libro, que es la primera edición de 2009, les contó ya Marilú que la segunda edición viene en 2017. Uno de los cambios es que van a agregar una nueva función, en vez de 10 van a ser 11. Eso es de los cambios más relevantes que va a tener. Y bueno, el Dama se basa en temas como el PMBOK. ¿Conocen el PMBOK? En la parte del PMI, bueno, se basó muchísimo en cómo estaba estructurado para armar lo que es el DMBOK. Existen otros cuerpos de conocimiento, existe alguno del SUEBOK, del IEEE, el SBOK, que es de Scrum. Hay muchos cuerpos de conocimiento de temas, pero bueno, este es uno que está asociado exclusivamente a la parte de Dama. En temas de gestión de los datos, pues bueno, no es necesario inventar la rueda. Ya tenemos aquí la rueda, esta es la rueda que les estoy presentando, la parte de Dama, ¿sí? Les decía Marilu, gobierno de datos al centro, es la parte central de lo que es Dama, y después esto se empieza a leer arquitectura de datos, siguiendo las manecillas del reloj, desarrollo de los datos, hasta llegar a calidad de los datos. En temas de gobierno de datos, algo para contarles es que no existe una receta de cocina. Cada organización, de acuerdo a su complejidad, a sus necesidades, a sus desafíos que tienen en el momento que decida adoptar una iniciativa de gobierno de datos, hará su propia tropicalización, digamos, de lo que requiera como un tema de gobierno de datos. Es algo como para contarles desde el inicio, no hay una receta. Otra manera de representar la parte del gobierno de datos es poniendo al gobierno de datos como el techo de la gestión. Abajo, las otras funciones, las demás funciones, las 9 funciones que tenemos en Dama. Adicionalmente, temas de administración de los datos y temas de servicios de gestión de los datos. ¿Qué serían estos? La administración de los datos está para garantizar el control y uso de los datos de manera eficaz por parte de la organización. Eso es lo que hace ahí y eso es lo que hace un poco el lado del negocio. Y después, en la parte de servicios, están todas aquellas cosas que como profesionales o una organización con datos puede dar: temas de gobierno, temas de arquitectura, temas de modelado de datos, temas de performance, temas de implementación. Todo eso son los servicios asociados a la gestión de los datos. Eso es lo que podemos tener ahí. Bueno, ya les conté un poco el tema del gobierno de datos, cómo lo ve Dama en la rueda de datos, está al centro, este otro dibujo en la parte del gobierno de datos, y yo creo que los dos dibujos que vemos, este y este, nos hacen concluir como que el gobierno de datos es algo importante, ¿no? O está en el centro de la rueda, o es el techo de toda la estructura, ¿no? Entonces, bueno, es un tema importante y vamos a ver cuál es la definición. ¿Qué dice Dama respecto al tema de gobierno de datos? Esta es su definición de Dama. Dice que es el ejercicio de la autoridad y el control en lo que se refiere a la planeación, monitoreo y ejecución sobre la gestión de los datos como un activo. Palabra importante, como un activo. Los datos son un activo, tal vez no los veamos como un activo, pero se tienen que medir como un activo. ¿Por qué? Porque los tendríamos que ver cuánto más puedo ganar si yo tengo ciertos datos, o cuánto puedo perder si yo no tengo esos datos disponibles. Eso es lo que tenemos que ver, por eso es como un activo, esa es la parte clave y eso es a lo que nos enfocamos nosotros, ¿no? A que las organizaciones vean ese valor de los datos como un activo.
El tema de gobierno de datos no es nuevo. Hay muchas asociaciones, organismos que han estudiado el tema de gobierno de datos. Aquí es una lista de los que encontré, ¿no? Seguramente hay muchas más, o probablemente algunos de ustedes conozcan otra adicional. Todas estas, la primera, por supuesto, DAMA. Estamos aquí de DAMA, es mi primera referencia, en la cual veo es DAMA con el DEVO, pero hay otras. El CMMI, ¿sí? ¿Conocen la parte del CMMI Institute? ¿No? Temas de nivel de madurez en la parte de software. Bueno, hicieron lo mismo, dijeron, bueno, ya armamos esta receta bien, ya nos salió, hacemos dinero, somos famosos, vamos a hacerlo con la parte de datos también. Y bueno, tienen un modelo en el que miden la madurez en temas de datos de las organizaciones, y también tiene 5 niveles y tienen ya toda todo un libro, digamos, que habla sobre eso. Otro también, de Data Governance Institute. Lo que tiene de interesante es que propone un framework para el tema de los datos, ¿no? Para el tema de Data Governance. Es interesante. Yo debo confesar que solamente he revisado estos 3. Los otros solamente encontré las referencias, encontré que hablaban de Data Governance. Yo solamente voy en el 3, ¿no? De lo que he revisado, y son muchísimos temas, digamos, muchísimos lugares donde hablan de Data Governance. También muchas veces cuando estamos viendo o tratando de definir algo, a veces es más fácil decir qué no es que decir lo que es lo que tratamos de definir. Bueno, dos puntos claves de lo que leí me parecía importante. ¿Qué no es gobierno de datos? Gobierno de datos no es un proceso de única vez. No es decir, estoy en una empresa, voy a hacer un proyecto de gobierno de datos, termino en los 3, 4, 5, 6 meses el tiempo que se lleve mi proyecto, ya acabé, me entregan mi carpeta, la pongo en mi escritorio y ya tengo un tema de gobierno de datos. No es eso, es un proceso continuo, o sea, no es un proceso de única vez. Y otra cosa que también no es una responsabilidad de una área únicamente. Al tener que ver con tecnología, generalmente estos temas se lo pasan al área de sistemas. Entonces no es de sistemas. Este no es un tema de sistemas únicamente, tiene que ver mucho con el negocio, son responsabilidades compartidas. Y en este tema de responsabilidades compartidas es donde quiero meter lo que es la analogía del gobierno. El gobierno que tenemos, digamos, tiene 3 poderes. Tiene el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. En el gobierno de datos también tenemos esto mismo. Tenemos en la parte ejecutiva serían los que administran los servicios y se encargan del cumplimiento. En la parte legislativa les ponen las políticas y los estándares que van a tener los datos. En la parte judicial se resuelven problemas que se puedan presentar con los datos, problemas de calidad, problemas de cualquier índole que pudiéramos tener. Opera también, así como nosotros tenemos a nivel federal, estatal, municipal, aquí también en las organizaciones tenemos algo que está a nivel de la empresa, a nivel más bajo que pudiéramos pensar son los municipios, digamos, y también en niveles intermedios puede existir lo que es el gobierno de datos. Y una cosa interesante, una separación de poderes. No es que yo le dé a alguien un proyecto de Data Governance y sea a un señor. Es un tema de consensos, de toma de decisiones. Ahí es donde está el valor de la parte de gobierno de datos. Bueno, ya vimos un poco el dibujo, ya vimos una analogía, qué cosa no es, la definición, dónde podemos encontrar más información que no sea DAMA sobre gobierno. Y ahora así está en el libro, perdón por el slide tan cargado, pero bueno, así está en el libro y lo tenía que presentar de esta forma. Es la referencia aquí del MBOX, es el diagrama de contexto del gobierno de datos. Cada una de las 10 áreas de las 10 funciones que tenemos en DAMA tiene un diagrama de contexto como este. Aquí les voy a contar un poco cómo lo tendríamos que empezar a leer. Lo tendríamos que empezar a leer. En la parte superior está la definición, que es la misma que ya les conté, las metas que tiene esa función. Después
Al centro están las actividades, en algunos casos hay subactividades también. En nuestro caso solamente tenemos actividades, son 16 actividades relacionadas con temas de gobierno de datos. Hay que destacar algo interesante aquí. Estas cosas que se ven aquí abajo nos dicen qué tipos de actividades son. Actividades de planeación, de control, de desarrollo, de operación. ¿Cuáles ven aquí en gobierno? ¿De qué se ven? Solamente de qué? De planeación y de control. O sea, eso también nos habla del tema estratégico que tiene la parte del gobierno de datos. ¿Qué más tenemos? Tenemos nuestras entradas del lado izquierdo de estos diagramas de contexto. Tenemos nuestras entradas, los proveedores y los participantes. ¿Cuáles serían las entradas? Los insumos que requiere cada una de las funciones. Los proveedores son los responsables de proveer esos insumos y los participantes son todos los involucrados en el proceso de la gestión de datos. Luego, en la parte de abajo tenemos todas las herramientas, son las herramientas que requieren las actividades, esas 16 actividades, todos los que ya han empezado el proceso, pues el tema del proceso está en la caja, entradas, salidas, controles, herramientas, no inventamos nada nuevo, ¿no? Es la parte de herramientas, y del lado derecho están nuestros entregables, los consumidores y las métricas. Los entregables son aquellas cosas tangibles que genera cada una de las funciones. Los consumidores son aquellos que se benefician de estos entregables. Y una muy interesante, el tema de métricas. Por ejemplo, poder decir cuál es el valor de los datos. Hay temas contables en los cuales una organización puede medir sus activos, ese tipo de activos, y darle un valor.